Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado pugnarán por la presidencia del Partido Popular en el Congreso Extraordinario de los próximos días 20 y 21 de julio. Ellos fueron los dos que quedaron en primera y segunda posición en la primera ronda de votaciones de las primarias de ayer. Descabalgaron de ese modo a la tercera en liza, a María Dolores de Cospedal. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál de los dos ganará el Congreso? ¿Cuál de ellos se convertirá en el nuevo líder de la formación? Bueno, algunos consideran que Soraya Sáenz de Santamaría tiene más presencia territorial, más compromisarios, más control del partido, pero otros piensan que Pablo Casado, que apenas se quedó a 1.500 votos, puede aglutinar a otros candidatos que han quedado descabalgados. Por ejemplo, todos los apoyos de María Dolores de Cospedal o de José Manuel García Margallo. Hoy repasaremos cuál es el apoyo que pueda tener cada uno de ellos, mientras nos ocupamos de otros asuntos destacados. Por ejemplo, sigue el nerviosismo en Radio Televisión Española después del decretazo de del gobierno de Pedro Sánchez, que, como saben, le ha dado el control del Consejo de Administración a Pablo Iglesias. ¿En qué estaría yo pensando? Fíjense, resulta que el líder de Podemos hacía mucho tiempo que quería controlar la Radio Televisión Pública. En el programa de hoy tendremos ocasión de analizar qué es lo que piensa Pablo Iglesias acerca del control de los medios de comunicación. Nos ocuparemos también de un asunto del que ya les advertimos ayer, pero que parece que ha pasado bastante desapercibido entre tanto movimiento político que hay en nuestra agenda, y es ese decreto que ha aprobado el Parlamento de Cataluña reafirmándose en la independencia. Da la impresión de que la gente de Quim Torra sigue una hoja de ruta indiscutible y parece que están empezando a pisar un terreno escabroso y quizá ilegal. Y tendremos ocasión también de hablar de que Barack Obama se encuentra hoy en España. Ha venido a participar en un importante foro internacional que por primera vez se celebra en nuestro país sobre innovación tecnológica y economía circular. Justamente anteayer tuvimos aquí en nuestro programa a la persona que ha traído a Barack Obama, a Juan Verde, que fue asesor del que entonces era presidente de los Estados Unidos y es el líder de la fundación que ha organizado ese encuentro. Son los asuntos que vamos a debatir esta noche en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para analizar los asuntos que hoy les proponemos en Los Intocables nos acompaña Rafael López Diéguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. José Ángel Gómez Chamorro, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Alberto Rubio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y don Luis Magán, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, pues antes de entrar en materia, si me permiten, hoy queremos hacerle un homenaje a nuestra Policía Nacional con este reloj de bandera. Como ustedes saben, se trata de una edición limitada y exclusiva para conmemorar la creación de la UIP, con su emblema grabado en la esfera junto con el de la Policía Nacional y la bandera de España. Un impresionante y robusto cronógrafo de alta relojería sumergible hasta 200 metros. Este magnífico reloj no puede faltar en la muñeca de los que admiramos y nos sentimos orgullosos de nuestra Policía Nacional. Pida el suyo ahora mismo en publi.com. Llame al 902-180-190. 902-180-190. Esta noche ponemos solo 25 unidades a un 50% de su precio. Un fantástico descuento. Y ya saben que tenemos también un precio especial para los miembros del cuerpo y sus familiares. Si pagan con tarjeta, los gastos de envío son gratis. También lo pueden pagar, si lo desean, contra reembolso o por solo 10 euros al mes sin intereses. Así que llame ahora mismo al 902-180-190, 902-180-190 o public.com. La entrega es inmediata y se llevan este fantástico reloj. No me digan que no es bonito. En fin, entramos en materia. Como saben, en las últimas horas hemos estado todos pendientes de esa primera ronda de votaciones de las primarias en el Partido Popular. Resulta que María Dolores de Cospedal y Pablo Casado son los dos que han quedado en primera y segunda posición. Vamos a analizar cuáles han sido sus resultados. En las votaciones que se celebraron ayer, Soraya Sáenz de Santamaría consiguió aglutinar 21.513 votos, lo que supone un 36,95% del apoyo. Pablo Casado se quedó a solamente
1.500 votos de diferencia. Durante toda la tarde, durante el escrutinio, él iba liderando hasta que se procedió al escrutinio de Andalucía, y eso es lo que dio el vuelco, y Soraya Sáenz de Santamaría le aventajó en 1.500 votos. Él obtuvo 19.967, lo cual supone un 34,09% del apoyo. Eso supone que ya tenemos primero y segundo. Ninguno de los dos obtuvo el 50%, ni le sacó una diferencia de 15 puntos al segundo, con lo cual no hay un único candidato, sino son los dos que deberán concurrir al Congreso Extraordinario de los días 20 y 21 de julio. Eso supone que la tercera en liza que tenía posibilidades, María Dolores de Cospedal, se ha quedado fuera, con sus 15.090 votos, un 25,9%. El resto de candidatos, como ustedes saben, tenían pocas opciones. Aún así, José Manuel García Margallo tuvo 680 votos, José Ramón García Hernández 668 y Elio Cabanes 185. No se esperaba que ninguno de estos tres obtuviera un mayor resultado. Respecto a la implantación territorial que han tenido, pues la verdad es que Soraya Sáenz de Santamaría va bastante destacada en cuanto a presencia territorial. Como les decimos, fue Andalucía, que es la presencia de militantes más importante, la más importante de toda España, del Partido Popular, fue la que le dio el vuelco definitivo. Pero bueno, ha dominado también en Castilla y León, que es muy importante, la Comunidad Valenciana, también de gran importancia, en una serie de lugares, bueno, que le han dado una presencia más que notable. Mientras que Pablo Casado ha ganado en Madrid, ha ganado en Cataluña, en Aragón, en Extremadura, y María Dolores de Cospedal, bueno, pues se ha hecho fuerte en su territorio fundamentalmente, en Castilla-La Mancha, aunque también en Galicia, en Asturias, en fin, en algunos lugares. Este ha sido el reparto que ellos han tenido y esto es lo que va a determinar el número de compromisarios. Por ejemplo, Soraya Sáenz de Santamaría, como les decimos, se ha hecho con Andalucía, que es el lugar que mayor número de compromisarios tiene, son 475, el más numeroso de todas las comunidades españolas. También la Comunidad Valenciana tiene muchísimos compromisarios, sería la segunda comunidad en fuerza en este aspecto, y la cuarta en realidad es Castilla y León con 278. Eso hace que Soraya Sáenz de Santamaría, a través de las comunidades en las que ha resultado ser la candidata más votada, esas comunidades reúnen un número de compromisarios que alcanza algo más de 1.300. Su oponente, Pablo Casado, ha tenido también una presencia territorial destacada, como les decimos, bueno, pues en Madrid, una comunidad importante también en cuanto a número de compromisarios, pero no tanto como las anteriores, 207, en Cataluña, en Extremadura, una serie de comunidades con las que suma 684 compromisarios. La tercera en discordia, que ya no concurre a la presidencia, es María Dolores de Cospedal, que aún así ha tenido una presencia muy destacada, como les hemos dicho, en Galicia, en Castilla-La Mancha, también en Asturias, en Ceuta, y en estas comunidades autónomas el número de compromisarios que les corresponden son de 559. ¿Por qué estamos echando estos números? Porque todo el mundo considera que Soraya Sáenz de Santamaría es la más votada y la que tiene mayor número de compromisarios. Suma un total de 1.369. Pero ¿qué pasa si a los de Pablo Casado, que son 684, sumásemos los de María Dolores de Cospedal, que son 559? Pues que sumarían 1.243. Aún en ese caso, Soraya Sáenz de Santamaría tiene más compromisarios que Pablo Casado. Pero claro, ustedes me dirán que me estoy haciendo trampa al solitario, y así es, porque efectivamente el voto de los compromisarios no va en línea necesariamente con el hecho de que algunos de estos candidatos hayan resultado ser el más votado en esas comunidades autónomas, puesto que los otros también han obtenido votos en esas mismas comunidades y por tanto pueden tener apoyo. Habrá que ver cuáles son los pactos a los que se somete cada uno de ellos, pues para encontrar cuál es la votación final. El caso es que, bueno, veremos lo que ocurre en ese congreso. De momento, Soraya Sáenz de Santamaría, anoche mismo, al conocer los resultados, ya quiso tender la mano y habló de integración. Tendió la mano con la intención de que Pablo Casado decida no concurrir como candidato a presidente en el próximo Congreso, sino que se sume a su propia candidatura. Eso supondría que ella sería la jefa, él sería su segundo. ¿Por qué? Pues porque ella es tan consciente como nosotros de que esta suma de compromisarios no quiere decir absolutamente nada y que a lo mejor Pablo Casado, con todos los apoyos de María Dolores de Cospedal y de García Margallo, podía acabar ganándola. Este es el modo en que la propia Soraya Sáenz de Santamaría se explicaba ayer tendiendo esa mano. Quiero dirigirme, en primer lugar, a mi compañero Pablo Casado, con el que he podido hablar un momentito. Y me dirijo a él porque juntos afrontamos esta segunda etapa. Nuestros militantes quieren y merecen un esfuerzo de integración y de unidad. Y yo lo que quiero
es que Pablo Casado y yo misma se lo ofrezcamos juntos a los afiliados. Siempre he dicho que haría un esfuerzo enorme de generosidad y cumpliré mi palabra. Me dirijo también al resto de los candidatos. En las candidaturas que han concurrido a este proceso y que no llegarán al Congreso, sin embargo, hay personas de extraordinaria valía. Ha habido equipos extraordinarios y les quiero pedir a todos ellos que sigan contribuyendo a hacer crecer nuestro partido. Aquí no sobra absolutamente nadie. Voy a contar con todos ellos y voy a hablar con todos ellos. Es lo que he dicho desde el principio y lo mantengo. No podemos parar. Nos queda aún el Congreso. Tengo la firme determinación, con humildad, de dejarme la piel en las próximas semanas para ganar el Congreso de mi partido y para ser la presidenta del PP y la futura presidenta del Gobierno de España. Ante esta propuesta de integración de Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado hizo caso omiso. Él felicitó a Soraya por el número de votos obtenidos, pero dijo que respetaba las normas del Congreso, que pensaba llegar hasta el final y también quiso tender una mano, pero a María Dolores de Cospedal. Lo hizo de esta manera. Lo que quiero es, en primer lugar, dar la enhorabuena a Soraya Sáenz de Santamaría por el resultado que ha tenido, también al resto de candidatos, a María Dolores de Cospedal, a José Manuel García Margallo, a José Ramón García Hernández, a Helio. Yo creo que todos grandes candidatos que hemos tenido un resultado muy reñido, muy disputado, pero en el fondo yo creo que muy constructivo para poder debatir de los principios, de los valores, de las ideas, de los programas que nos tienen que llevar muy pronto de nuevo a gobernar España. Durante toda la campaña y esta misma mañana lo que he dicho es que respetaba las normas del Congreso y que pensaba además que era bueno que esta candidatura pudiera plantear su proyecto hasta el final y pudiera plantear precisamente el modelo de partido que he de decir que es compartido con otras candidaturas, en especial con alguna otra candidatura que no va a pasar hasta segunda vuelta y que, por tanto, tal y como dije esta mañana y tal y como dije el día que me presenté a este Congreso, esta candidatura es en la que cabe todo el mundo. En este caso, además, hemos visto que los dos que pasamos a segunda vuelta tenemos un resultado muy igualado y que además hay candidaturas que no han pasado, que tienen muchos apoyos. Candidaturas con las que yo me siento muy identificado, personas con las que he trabajado mucho tiempo. También María Dolores de Cospedal quiso felicitar a todos los candidatos que habían concurrido a las primarias, pero no recogió el guante lanzado por Pablo Casado. Dijo, eso sí, que había que abrir un periodo de reflexión porque evidentemente el 26% de militantes que la habían apoyado a ella no se podían quedar fuera. Quiero también dar la enhorabuena a los dos candidatos que han pasado esta primera vuelta. Creo que es de rigor darles la enhorabuena. Ha pasado dos candidaturas, una con un 36,95% y la otra con un 34,30%, y creo que son datos muy importantes para, a partir de ahí, poder abrir un periodo de reflexión y poder hacer entre todos lo que sea mejor para nuestro partido y lo que sea mejor para el futuro de España, que es lo que tiene que hacer siempre el Partido Popular. No puedo dejar de mencionar a los 15.090 militantes o afiliados que han apoyado la candidatura que yo represento, que yo representaba. Casi un 26% de nuestra base y de nuestros militantes han apoyado esta candidatura y, por lo tanto, creo que nadie, y desde luego no un 26% de los militantes, no puede quedar fuera de lo que vaya a ser el futuro de nuestro partido. Por eso también lo digo en esta noche y creo que es muy importante, tenemos que abrir un periodo de reflexión acerca de lo que sea mejor para el futuro del Partido Popular. ¿Qué es lo que ocurrirá? ¿Cuál de ellos se convertirá en presidente del Partido Popular? Eso se discernirá en ese Congreso Extraordinario de los días 20 y 21. Don Luis Magán, ¿qué impresión le da? Bueno, la verdad es que han sido unos resultados muy interesantes y que había algunas informaciones que yo no manejaba. Hace unas semanas, en una de las tertulias que tuvimos, yo predije
que probablemente iba a ganar Cospedal y de segundo Casado. Me equivoqué totalmente por el primer puesto de Le Soraya. honra reconocer su fracaso como vaticinador oficial. Pero me equivoqué por una información que no manejaba, que era Andalucía. Si nos vamos a los resultados específicos que acabas de contar, Javier, quien decanta realmente las elecciones son la diferencia tan abrumadora que hay en Andalucía. En Andalucía, correcto. En Andalucía, Saez de Santamaría consigue un 54%, mientras que Casado un 16% y Cospedal un 28%. Así la diferencia es abismal con respecto a otras de las comunidades autónomas, y eso significa que yo creo que a Soraya le ha dado este resultado, le ha dado la victoria, se le ha dado Javier Arenas. Bueno, Juanma Moreno Bonilla ha hecho una gran labor de zapa. Exacto, en Andalucía a favor de Soraya. Pero yo pensaba realmente que Cospedal dominaba más, digamos, un poco la infraestructura organizativa del partido. Me equivoqué, pero me equivoqué relativamente, porque no sabemos qué hubiera pasado si Casado no se hubiera presentado con estos resultados. Es decir, el tanto por ciento de votos que ha sacado Casado, no sabemos si realmente hubiera ido directamente todo a Cospedal o en cierta forma a Soraya. Es fácil imaginar que quizás sí, ¿no? Probablemente. Que lo hubiera rebañado Cospedal. A mí lo que me da un poco de tristeza es la poca participación que ha tenido el Partido Popular. Es decir, que en un partido que se supone, o que nos decían permanentemente que había más de 800.000 votantes, solamente hayan participado un poquito más de 58.000 votantes afiliados, quiero decir, es realmente una cifra ridícula, porque yo no sé si esta cifra corresponde incluso al resultado que obtuvo Pedro Sánchez en las elecciones, de un poquito menos, un poquito más, las que él obtuvo en las votaciones del Partido Socialista. Bueno, en cualquier caso, el dilema se va a resolver el 20 o el 21 de julio, las negociaciones habrá que arreglarlas antes. Son intensísimas, pero yo creo que lo que tienen que pensar los 3.184 compromisarios, de ellos 522 natos, si no me equivoco, en esa votación del Congreso son dos cosas. Una, que en todo este proceso yo he oído hablar muy poco de conceptos ideológicos, es decir, de planteamientos programáticos, digamos, un poco del partido, que yo creo que debería, no los va a haber tampoco. No se ha hablado de ideología. El único que ha dado algún apunte ha sido Pablo Casado. Pero muy poco. Escasísimo también, pero el único. Y yo creo que deberían de empezar a pensar, digamos, un poco lo que van a ofrecer a la ciudadanía, a los españoles en general. Y luego yo creo que lo que sí que tienen que pensar tranquilamente es quién es el mejor candidato. Es decir, no es lo mismo el militante que el votante, desde mi punto de vista. Y yo, sinceramente, en estos momentos, y tal y como está la configuración de la política española, a mí, Soraya Saez de Santamaría, no me parece una gran candidata del Partido Popular, no me lo parece. Conociendo sus dotes de vaticinio, no sé si hacerle caso. Exacto, no me haga caso en absoluto. Don Rafael, ¿cómo lo ve usted? Bueno, o sea, yo me sumo primero a la grandísima, enorme frustración de que un partido supuestamente con 800.000 afiliados terminen censándose 66.000 y voten 58.000, ¿no? Esto es algo que evidencia un grave desgaste dentro del partido, es decir, la militancia del Partido Popular está muy cansada, la militancia del Partido Popular no está por la labor de colaborar. Segundo, yo creo que Cospedal ha sido derrotada por Pablo Casado abiertamente. O sea, yo creo que si Pablo Casado no se hubiera presentado, Cospedal yo creo que hubiera tenido grandes opciones a superar a Soraya, puesto que Soraya estaba extremadamente desgastada de entrada de la militancia y dentro de la militancia del partido, entre otras cosas por la intervención que ha tenido en todo el proceso de Cataluña, que la ha desgastado muchísimo, porque no ha puesto en evidencia que no era la presidenta en funciones adecuada para todo ese proceso. Por lo tanto, yo creo que Cospedal, de no haberse presentado Pablo Casado, pues yo creo que hubiera superado. Yo sí creía, o sea, yo cuando supe que Pablo Casado se presentaba y empecé a oír el discurso de Pablo Casado, sí pensé que ya Cospedal estaba por detrás de Pablo Casado como consecuencia del desgaste que tenía Cospedal ya por haber sido secretaria general durante tanto tiempo, ¿no? En unos momentos del partido tremendamente complicados que nadie la puede considerar ajena a todo lo que está pasando en el partido, a la secretaria general, es imposible considerarla ajena a ello, ¿no? Pero si no se hubiera presentado Pablo, yo sí hacía la apuesta de que Cospedal pudiera superar a Soraya. Ahora bien, ¿por qué Pablo Casado aflora frente a Cospedal?
¿por qué un Pablo Casado, que realmente es un chaval, un señor joven, en fin, sin mucho currículum, todo por demostrar y demás? Porque los demás han demostrado algo, ha sido presidente de una comunidad, ha sido vicepresidente de un gobierno, pero Pablo Casado tiene que demostrar todo, está por demostrado todo. Ha sido digamos, el ayudante de Aznar y ha sido el portavoz de un gobierno que le han echado a los leones cuando había que echar a alguien. No había otro, pues le echaban a Pablo Casado. ¿Pero por qué creo que lo ha superado? Bueno, yo creo que lo ha superado porque ha sido el único porque ha aflorado, quiero decir, no ha superado. ¿Por qué ha aflorado y superado a Cospedal? Pues porque sí he sido el único que ha sacado a relucir determinadas banderas de principios y de valores. Cosa que la militancia más fiel, que es la que se ha suscrito, las ha censado, porque la que no es fiel la ha importado un bledo y no se ha censado, pero aquellos que sí sienten al Partido Popular como algo suyo y que sí están viendo la caída de valores y la pérdida de valores en el Partido Popular, ¿de acuerdo?, sí han visto en Pablo que al hacer referencia a ese mensaje de principios y valores, que también lo ha hecho Joserra, pero claro, con una capacidad de influencia y con una capacidad de comunicación infinitamente inferior a la de Pablo Casado, sin lugar a dudas, bueno, pues yo creo que le ha hecho que la militancia recoja ese guante y dice, bueno, es que estos son los principios que existían o que supuestamente o teóricamente, porque yo creo que nunca han existido, pero que supuesto o teóricamente existían cuando yo me suscribí o yo me afilié a Alianza, al Partido Popular o a Alianza Popular, cualquiera. Por lo tanto, yo sí que creo que la bandera de Pablo de los principios y valores, ese pequeño, digamos, pincelazos que le ha dado a esa materia, le ha permitido superar a Cospedal y aflorar como la segunda candidatura. Y, por último, no me extraña nada, absolutamente nada, que hubiera un cambio en la segunda vuelta, pese a estos números que hemos hecho, pese a todo lo... Es decir, que gane Pablo Casado. Hay militancia que ya está muy cansada. Yo creo que han votado, los fieles han votado a Soraya. Los verdaderos entes fieles están en esos 20.000 señores que han votado, ¿de acuerdo? Pero hay desde 20.000 hasta 58.000 gente que no quería a Soraya. Esto es evidente, gente que no quería a Soraya. Por lo tanto, hay 30.000 señores, o 38.000, o en fin, o 40.000 personas que no querían a Soraya. Don José Ángel, ¿qué impresión le da? Bueno, yo lo primero que tengo que decir que felicitar al Partido Popular en su conjunto, porque yo creo que abrir tímidamente, porque lo de la segunda vuelta no es tal segunda vuelta, me explicaré, pero abrir un proceso como este a la militancia, a mí me parece positivo. Yo creo que los dos grandes partidos de este país, el Partido Socialista y el Partido Popular, si esto lo hubiesen empezado a hacer antes, incluido el Partido Socialista, mucho antes que Pedro, pues igual algunos sustos no nos hubiésemos llevado y nos estamos llevando, ¿no? Luego, en segundo lugar, yo creo que hay incertidumbre, porque es verdad que Soraya va con una mínima ventaja, pero no nos olvidemos, si no me equivoco, que hay 2.000 compromisarios de pleno derecho, elegidos por el partido, ¿no? Y ahí lo lógico es que Cospedal tenga bastante fuerza en esas designaciones directas de los compromisarios directos del Congreso. Y luego, además, me van a permitir, yo con alguna evidencia, ¿no?, cuando se hace esto, ya nos pasó con Zapatero y Bono, ¿no?, cuando se hace esto de las segunda vueltas y de los delegados, es decir, cuando la elección no es directa y quien elige al final son los delegados, ahí ya hay unos factores importantísimos de cómo coloco a los míos, cómo encajan los tuyos. Sí, porque aquí quien ha ganado realmente ha sido Javier Arenas, ¿no?, que yo en principio pensaba que iba a ganar Cospedal porque pensaba, no me conozco internamente cómo están las cosas, que Arenas estaba más en la línea de seguir el camino de Cospedal, y yo creo que a Arenas le ha salido bien su jugada, a Margallo no le ha salido tanto, porque él se ha situado ahí en una posición de que viene con Andalucía. Esto también en el PSOE nos conocemos mucho, esto de venir con Andalucía, sí, ¿no? Lo del granero de Andalucía, sí, es bueno para el PP y para el PSOE. Claro, efectivamente. Digo, y ahí por eso digo que yo no me atrevo. Yo creo que la lógica nos llevaría, tal y por el discurso que decías antes, yo creo que Casado efectivamente ha tenido un discurso más sólido desde el punto de vista de un partido de derechas, de centro-derechas, ¿no?, y defendiendo lo que ha sido siempre el Partido Popular. Quizás le han sobrado algunos apoyos, porque también la militancia
cuando ve algunos apoyos, ¿no? Decía Felipe González, yo al que apoyo siempre pierde, ¿no? Pues algo parecido le ha podido pasar a Casado, ¿no? Si lo hubieran dejado solo, seguramente hubiera obtenido. Pero ya digo que lo de los compromisarios entra más en cómo queda lo mío, sí, que cómo sumamos, ¿no? Y eso decisión más alimenticia. Efectivamente. Sí. Entonces ahí depende de lo que haga Javier Arenas. Don Alberto, ¿cómo lo ve usted? Pues yo ya sabes cómo lo vi en su momento cuando me hiciste mojarme, y también tengo que reconocer que me he equivocado, pero creo que también me he equivocado acertando al mismo tiempo, y me voy a explicar. Sigo creyendo que en esta primera vuelta ha tenido mucha influencia lo que podemos conocer como el aparato del partido. El aparato, entre otras cosas, porque hago una pequeña paréntesis, reflexión aquí, pero si son 50.000 las personas que deciden quién va a ser el presidente de un partido, y pasa más o mismo lo mismo en el PSOE y en otros partidos, el nivel de compromiso que tenemos los españoles con la política debemos reconocer que es bastante escaso. Es decir, porque no estamos hablando además de simpatizantes en general, estamos hablando ya de militantes, con lo cual es un número muy escaso. Pero bueno, salvando ese paréntesis, coincido plenamente en lo que estáis comentando, de que al final el aparato del partido sí ha funcionado. Ha funcionado porque muchos de estos votantes son cargos electos en toda España. Y por otro lado, Javier Arenas es una de las claves, es el hombre que domina el partido desde dentro, desde hace muchos años, y si él ha decantado la elección hacia Soraya en este caso, es porque evidentemente quiere apostar por ella. Ahí vería también una fuente de marianismo, digámoslo así, es decir, Mariano Rajoy se ha ido, pero como todos los presidentes que se van del PP o de otros partidos, no les gusta irse y cerrar la puerta. Quieren dejar su impronta también y quieren dejar su legado. Quizá Rajoy deje o esté pretendiendo dejar su legado con Soraya Sáenz de Santamaría y no con ningún otro. Evidentemente Pablo Casado sería el legado de José María Aznar, y eso lo hemos visto a lo largo de estas 2 últimas semanas, ha sido muy claro. Y la outsider en este caso pues sería María Dolores de Cospedal, que además está afectada por casos de corrupción. Aún así, si me volvieras a preguntar la semana pasada, te volvería a responder lo mismo por los motivos que te he dicho. Yo creo que realmente Soraya ha ganado, es evidente que ha ganado por sus resultados oficialmente, que es la lista más votada por los afiliados en esta primera votación. Pero el que ha ganado moralmente es Casado, evidentemente de cara a los medios de comunicación y a las expectativas que tiene en esta segunda vuelta, la sensación es que moralmente ha ganado Casado. Y por último, digamos un poco el cadáver político de Cospedal es la que puede dirimir este resultado definitivo. Depende en el Congreso. Donde sus ejércitos, sus Exacto. apoyos a favor de quien los pone. Exacto, eso es evidente. Entonces, los compromisarios yo he visto esta mañana que los compromisarios eligen por el 75% por la afiliación que tiene las distintas comunidades. Consecuentemente, si no han depurado las bases de datos en Andalucía, en Valencia y esas cosas y tal, tendrán muchos más, o una proporción más alta de compromisarios que otros espacios, otras comunidades autónomas. Y el 25% por el resultado electoral. Eso sigue teniendo una pequeña ventaja, que yo no sé si se agrandará o disminuirá, Soraya. Una anécdota, entre paréntesis, una anécdota. Soraya, por lo visto, hablando del delfinato que tiene de Mariano Rajoy, ha arrasado en Santa Pola. Y no ha votado ha votado a Mariano Rajoy. Pero ¿Y entre los registradores de la propiedad qué porcentaje ha obtenido? Pero en Santa Pola, por lo visto, ha arrasado que ha ganado tal. Las negociaciones van a ser intensísimas, pero yo creo que Cospedal, por su relación tan distante con la vicepresidenta, y porque yo creo que Casado es un buen candidato. Casado tiene 37 años, son 10 menos que Soraya, 10 menos que el presidente, que Pedro Sánchez, y es un candidato de presente y de futuro que puede perder unas elecciones con mucha dignidad, consolidar el bipartidismo, como en un momento determinado lo ha hecho otros candidatos de cierta edad, y ir a por las siguientes. Un candidato, no sé qué opinará José Ángel, pero que él mismo decía que era el que menos gustaba a los enemigos, el que menos gustaba al PSOE, el que menos gustaba a Podemos y el que menos gustaba a Ciudadanos. No, a nosotros nos gustaba mucho Dolores de Cospedal, ya lo digo yo, ¿no? Pero es verdad porque lo acaba de decir ahora. Yo creo que los partidos siempre han tenido mucha prisa por tener un líder ganador. Y yo creo que no hay que hacerlo así, yo creo que hay que consolidar el líder. Y luego, por otra parte,
tiene su propio recorrido, tiene experiencia política, a pesar de su juventud, etcétera, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que el Partido Popular tiene un problema que yo no lo voy a criticar porque son sus normas, es decir, que no quiero entrar, pero sí Soraya lo ha situado, y Soraya ha dicho, se nos llena mucho la boca decir que siempre gobierna la lista mal votada, y lo ha dejado ahí. Claro, se van a tener que buscar un relato, porque no le falta razón, porque a veces decimos cosas que luego se nos vuelven en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque el relato hay que buscarlo de cara no a los que nos han votado, sino a los que nos tienen que votar en unas elecciones. Y en unas elecciones a presidente del Partido Popular, bueno, en las votaciones a Pedro Sánchez votaron 187.000 militantes del Partido Socialista. ¿Son muchos o pocos? No, siguen siendo pocos. Un partido nacional siguen siendo pocos. Ahora nos hemos encontrado que hemos estado en torno a los 60.000. Son poquísimos. Si además encima no respetamos la voluntad de los que votan directamente, tenemos que buscar un relato muy sólido. Yo ya sé que tienen sus normas, pero un relato muy sólido, porque a nosotros, en la experiencia que nosotros tenemos desde mi partido, es que eso al final mina mucho, no solamente a la militancia, sino al que vota, ¿no? Decir, sí, pero José Ángel, al final ganará el que esté más votado por los compromisarios en esa segunda vuelta. Efectivamente. Claro, es que trasladarán pues los compromisarios a su voto lo que se ha visto en la primera vuelta. Claro. Sabemos positivamente que no, que se ajustará a otro tipo de pactos y acuerdos y alianzas. Por eso estaba diciendo que hay que buscar el Partido Popular tiene que buscar un relato, porque yo tengo experiencia que lo hemos sufrido en la población, nosotros mismos, cuando hemos hecho estas cosas y estos sistemas de votación, que tiene esto todo lo democrático del mundo, porque lo ha decidido un congreso, lo ha decidido el Comité Federal del partido, pero luego la población no lo entiende. Pero yo, primero, creo que es muy importante lo que estamos poniendo encima de la mesa. Hay una desafectación absoluta. Fijaros que tú decías 160 y tantas mil, 180.000 personas en el Partido Socialista, 60.000. Estamos hablando de que hay 240.000 personas en España que deciden quién va a ser el presidente y quién va a ser el líder de la oposición. 240.000 personas. Votan menos, en este caso, el Partido Popular, que cuando hay elecciones en el Real Madrid o en el Barça. Vota menos gente. O sea, es decir, hay más voto para elegir a Florentino o al presidente del Barça que para elegir a quien es el presidente del segundo partido, más votado teóricamente que el Partido Socialista y hoy partido de la oposición. Hay gente, pero es que en total entre PSOE y Partido Popular y súmale Ciudadanos, es que esas supuestas primarias, esas elecciones internas que nos dan o que ponen a los líderes o los que no, es que hay 200, 300.000 personas en España. Esto es un gravísimo problema de desafectación del pueblo español para con la política. Sí, pero luego a la hora de las elecciones generales, un partido político se lleva 11 millones de votos, como se ha llevado el PP o se ha llevado el PSOE. Sí, pero fíjate que eso es lo malo, eso es lo escandaloso. Pero quienes eligen a ese candidato son menos, ¿de acuerdo? Claro. Pero es que cada partido político es un club. Claro. Lo deciden en el propio club y luego salen al mercado. Y es el mercado el que compra el producto que ofrece cada club. Sí, no, evidentemente, pero insisto. Pero no le falta razón en lo que dice, no falta razón. Pero insisto, compran lo que ya les hemos puesto. Nosotros no tenemos listas abiertas en nuestras elecciones, tenemos listas cerradas. No, nosotros no votamos, optamos, claro, no elegimos, optamos entre las opciones que nos dan. Lo que nos queda después no es decir en una lista abierta yo voto a este y a este, no, es que tengo que votar la papeleta de la gaviota, la papeleta de la rosita o la papeleta de la papeleta. ¿Qué miedo tienen los partidos a hacer eso, abiertas? Y eso no te da opción. Pero lo que es verdad es que al final 300.000 personas, 400.000, 200.000, lo que tú quieras, son los que al final deciden, porque lo demás ya la opción que tienes es, al no ser abierta, o esta o esta. Así es. Por lo tanto, seamos conscientes, hay una desafectación total y absoluta. ¿Y eso por qué? Es el gran problema. Bueno, en cuanto a que vota más gente en los partidos, o sea, perdón, en los equipos de fútbol, es evidente. Yo conozco muchos amigos y amigas mías que han cambiado de partido político a lo largo de su vida y en cambio jamás han cambiado de colores deportivos. Es que hay cosas sagradas. Luis, por Dios, qué comparación, hay cosas sagradas. El que ha nacido azulgrana muere azulgrana y el que ha nacido merengue muere merengue. Pero sí es cierto, lo que pasa es que este país es así, quiere decir que el grado de compromiso, es decir, el otro día, si no me equivoco mal,
convoca al Ayuntamiento de Madrid, de estas cosas que hace Carmena y su grupo y tal, convoca una votación para la proclamación en Vallecas de la República, y de 280.000 ciudadanos que están ahí en Vallecas votó 3.000 personas o 4.000 personas. Quiero decir que en ese sentido, quiero decir que el grado, es verdad que hay que reclamar un grado de compromiso más a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos y ciudadanas españoles, para luego ser también muy exigentes con la clase política. Pero es cierto que lo que se está votando en estos momentos es el líder de su partido político, del partido político que va a ser presidente y con seguridad candidato. Entonces, lo que tendrían que ver, desde mi punto de vista, es que encuentren el que más se acomode, digamos, un poco a los planteamientos ideológicos en los que se sientan más cómodos el Partido Popular y en los que lleven, digamos, más recorrido, y por otra parte que sea un buen candidato. Y vuelvo a repetir, a mí me parece en estos momentos, tal y como está la política de incierta y de sorprendente con la elección del nuevo presidente de Sánchez y de la actitud la actitud general de la ciudadanía en estos momentos, yo creo que es mejor candidato para unas votaciones Pablo Casado que Soraya Sáenz de Santamaría. No, yo insisto, yo creo que los que han votado a Soraya la han votado ya. O sea, Soraya ya ha tenido sus votos, ¿de acuerdo? Hay 40.000 personas por debajo que no han votado a Soraya, porque no era votar, era votar contra Soraya. Cospedal era contra Soraya. Margallo era contra Soraya. Declarado, sí. ¿Cómo se llama? Pablo Casado era contra el establishment de Soraya, es la forma actual de Soraya. Por lo tanto, han votado contra Soraya. Por lo tanto, lo que ya tiene Soraya, ya lo tiene, ¿eh? Esos votos ya los tiene. A mí me parece que el hecho de votar a Soraya, pues es votar un marianismo, como he dicho antes, más moderno, más visible. Continuismo ligeramente modernizado. Y a eso se contrapone una vuelta a los básicos que encarna Pablo Casado, que es el candidato de José María Aznar. Es decir, estamos ante una tesitura en la que o seguimos con lo que hemos tenido con Mariano Rajoy o volvemos a lo que ya tuvimos con José María Aznar. Y en este caso todos sabemos que los dos son enemigos, o al menos no son amigos reconciliables. Bueno, había gran parte del electorado del Partido Popular que protestaba justamente de la pérdida de valores que había sufrido el Partido Popular. Exacto. Y echaba de menos que ya no era el guardián del tarro de las esencias que fue antes, ¿no? Exacto, y eso es lo que reclaman muchos. La vuelta a los básicos a la que te refieres, quizá, ¿no? Claro. Yo, si me permites, Javier, haría una pregunta aquí en la tertulia. ¿Quién es el verdadero, o sea, el primer enemigo, el primer adversario que tiene el Partido Popular en estos momentos es Rivera, yo creo, para ganar, para no seguir perdiendo votos? ¿Quién es el antídoto a Rivera? Pablo Casado, un hombre joven, con una imagen inmejorable, con una capacidad de comunicación extraordinaria, un tío brillante. Y capaz de refundar el PP. Claro, lógicamente le da más miedo a Ciudadanos un candidato como Pablo Casado, pero lo que decíamos antes, incluso al PSOE, a todos los partidos, el que más miedo les da es Pablo Casado, creo yo, porque creo que es el mejor candidato para concurrir a unas elecciones generales, mejor que Soraya Sáenz de Santamaría, ¿no? Es que además Pablo Casado tiene una ventaja. Pablo Casado le puede confrontar a Ciudadanos. Claro. Porque no tiene un bagaje de gestión. Y a Ciudadanos, que unos días amanece de una manera, otros días amanece de otra. Y que no tiene experiencia de gestión. Pero sí que habrá que ponerle en su sitio. Es decir, no en el sentido, ¿no?, sino decirle, oiga usted que por la mañana es socialdemócrata, por la tarde muy de derechas, quede usted quieto en un sitio, porque aquí la derecha o el centro derecha lo represento yo, y la socialdemocracia o el centroizquierda lo representa el Partido Socialista. Ahora, ¿usted dónde se sitúa? Claro. Según venga al aire. Y eso Casado yo creo que sí se lo puede hacer a Ciudadanos. Pero Casado cuenta con un hándicap muy importante. Ha sido la transformación ideológica del partido y de los 11 millones de votos en estos últimos años. No olvidemos que el voto conservador o más conservador del Partido Popular, yo creo que en estos momentos es minoritario. El voto conservador dentro del Partido Popular está representado en una parte de esos 58.000 euros, no. todo lo monetario. Todo lo monetario es una deformación. Bueno, entonces yo creo que Pablo Casado se enfrenta a tener que hacer muy probablemente dos partidos,
el partido que pretende Pablo Casado, que yo insisto, no creo absolutamente nada por estas llamadas a la vuelta a los principios, ya lo hemos oído tantas veces, y nunca he creído en el Partido Popular en esto, ya me gustaría a mí que así fuera, pero no lo creo. Pablo Casado se enfrenta a dos partidos, un partido extremadamente liberal, próximo a teorías muy próximas a Ciudadanos y demás, y un movimiento conservador que ha sido un target a abatir por la propia estructura del partido. No olvidemos, el propio partido ha estado trabajando para demoler todo lo que eran estructuras conservadoras de principios y valores. Siempre ha habido en el interior del partido corrientes que sotoboche, no en público, puesto que tenían miedo a las represalias del aparato, pero sotoboche, criticaban esa pérdida de valores. Pero usted y yo sabemos que hoy esas corrientes son, primero, están completamente marginadas y son minoritarias, porque han tenido un trabajo de años, y hablo de decenas de años, de terminar con esas corrientes. Es decir, quien ha movido y quien se ha movido en la foto, y lo hemos visto con los diputados que estaban en contra o estaban a favor de la vida y en contra del aborto, lo que ha pasado con ellos, no han revalidado en sus listas. Hemos visto cómo han ido saliendo los que estaban defendiendo con muchísimo rigor todo el tema de la defensa de la unidad de España. Hemos visto cómo los que iban contra todo el movimiento catalanista, ya desde hace muchos años, no de ahora, desde hace muchos años, han sido completamente marginados, orellados. Por lo tanto, Pablo Casado levanta una bandera que gusta a 58.000, que puede gustar a X millones de esos 11 millones que les votan, pero ojo con esto, Ciudadanos puede recoger mucho voto. Veremos lo que ocurre, será en el próximo Congreso, 20 y 21 de julio. La verdad es que se presenta apasionante. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para pulsar un poco la preocupación que se vive en Torre España y en Prado del Rey. Había mucho simpatizante socialista en Radio Televisión Española que aplaudía la llegada de Pedro Sánchez y se ha quedado de piedra cuando han visto que Pedro Sánchez casi le ha regalado la Radio Televisión Pública a Podemos. Ahora se lo contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Hemos mejorado lo que parecía inmejorable. La nueva Marti Eco Plus Mop, la primera 4 en 1 que funciona con energía cinética, sin cables, sin electricidad y sin pilas. Todo se activa cuando usted la mueve presionando. La nueva Marti Eco Plus Mop es un 4 en 1 que le hace olvidarse de la escoba, del recogedor, del cubo de basura y ahora también de la mopa. Gracias a sus 3 cepillos rotatorios de 360 grados, recoge todo lo que se le pone por delante de manera rápida, eficaz y silenciosa. Y ahora, con su Supermopa Blue, también limpia la zona de recogida. Funciona igual que las barredoras de limpieza pública que vemos en nuestras calles. La nueva Marti Eco Plus Mop es escoba, recogedor, contenedor y mopa y le permite ahorrar tiempo y esfuerzo en limpieza. Lo tiene todo. Sus 3 cepillos rotatorios y la nueva mopa limpian las pelusas y el pelo de sus mascotas en un santiamén y es muy fácil de limpiar. Su mopa la puede lavar cómodamente en la lavadora. A la nueva Marti Eco Plus Mop no hay nada que se le resista. Recoge una pieza de pan de molde, unas pinzas, clips metálicos, los cristales de una bombilla y todo sin arañar ni rayar el suelo, logrando una máxima limpieza. Es perfecta para el baño, la cocina, el salón, el comedor, las habitaciones, gracias a su mango regulable en 3 alturas de hasta 110 centímetros. Usted puede limpiar con la máxima comodidad, eficacia y rapidez hasta debajo de los sillones, ya que su mango oscila hasta 180 grados para llegar a los lugares más recónditos e insospechados.
No importa el tipo de suelo, ladrillo, esmaltado, mármol, grés, parquet o tarima. Marti Eco Plus Mop limpia profundamente cualquier sitio sin dañar ni arañar. Con la nueva Marti Eco Plus Mop disfrute de un nuevo concepto de limpieza gracias a su mopa y a la energía cinética. Olvídese de la escoba, recogedor y cubo de basura. Es ecológica y silenciosa. Funciona manualmente, sin cables ni pilas. Póngale el turbo a la limpieza de su hogar o negocio con la nueva Marti Eco Plus Mop, la única 4 en 1 que recoge todo muy rápido gracias a sus 3 cepillos rotatorios. La nueva mopa y su depósito de gran capacidad con cierre magnético de fácil vaciado. La nueva Marti Eco Plus Mop lo hace todo muy bien y muy rápido. No se complique la vida con la limpieza del suelo. La nueva Marti Eco Plus Mop lo hace con la máxima eficacia y en un tiempo récord. Pida ahora mismo la nueva Marti Eco Plus Mop llamando a publi.com 902 180 190. Aproveche esta oferta única de tener Marti Eco Plus Mop, la nueva turboescoba que funciona con energía cinética. Marti Eco Plus Mop puede ser suya por solo 24,99 €, con envío gratis y entrega express. No deje pasar esta sensacional oferta por solo 24,99 €. Envío gratis y con regalo de una mopa de recambio. Llame ahora mismo a publi.com 902 180 190. La nueva Marti Eco Plus, la 4 en 1, con todas las garantías de publi.com. 27 años haciéndole la vida más fácil. Puede pagar contra reembolso o con tarjeta de crédito, con todas las garantías de publi.com. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. En la redacción y en los despachos de Torre España y de Prado del Rey se respira preocupación. Había en Radio Televisión Española muchos simpatizantes socialistas que se ilusionaron enormemente al ver que Pedro Sánchez llegaba a la presidencia del gobierno, pero que se han empezado a preocupar cuando han visto que el presidente del gobierno ha regalado la radiotelevisión pública a Podemos. De los 10 miembros del Consejo de Administración, 5 de ellos son a propuesta de Podemos. Entre ellos, la propia Rosa María Artal, una periodista de Televisión Española que se presentó como candidata de Podemos en unas elecciones en Zaragoza y que, por cierto, en una entrevista televisiva con Pablo Iglesias le estuvo explicando de qué manera se manipulan mejor en televisión, y para ello le ponía el ejemplo de lo que ocurrió en Televisión Española en la época de Felipe González con el famoso referéndum de la OTAN. ¿Se acuerdan? El referéndum de la OTAN que le ayudé a hacerlo a Juan Tortosa, pues es que era darse la vuelta del revés a todo lo que había defendido el PSOE. Y manipulaban en aquella época muy bien. O sea, para manipular hay que hacerlo muy bien. Hay que tener gracia. Sí, porque cuando se nota mucho es contraproducente, pero si se hace bien, pues se nota menos. Y parecía que no pasaba, pero sí pasaba. Sí, pero son iguales. Quizá con la misma desfachatez, sobre todo Casado, es que parece que se pone por las mañanas la careta de mentir y le puedes echar lo que sea. Es que es inaudito cómo miente. La verdad es que Pablo Iglesias es un gran amante de los medios de comunicación. Hizo un programa, La Tuerca, en Canal 33, no paró hasta que consiguió que le llevásemos al gato al agua en sus tiempos. Le encantan los medios de comunicación, pero ¿para qué? Para controlarlos estrictamente. Él, en más de una ocasión, ha dicho claramente que si por él fuera, prohibiría los medios de comunicación privados, porque la única libertad de expresión, desde su punto de vista, es los medios que puede controlar el poder público. Yo creo que es crucial, ministro de Comunicación, tomando como referencia
pues lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela, y decir, mire usted, si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados, e incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. ¿Por qué esto de tener medios va a ser un privilegio de los ricos? Que solamente tengan medios de comunicación los multimillonarios. Si alguien los tiene que tener, tiene que estar controlado por una cosa que se llama Estado, con todas sus contradicciones, pero que es representativo en última instancia de la voluntad popular. Curiosa postura, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que opina realmente Pablo Iglesias de los medios de comunicación? Considera que todos ellos son sus enemigos. Creo que no hay solución. Todos los medios, todos y cada uno de los medios son el enemigo sin excepción. Basta leer el libro de Pascual Serrano de Traficantes de Información para saber que en última instancia los accionistas, los propietarios de los medios de comunicación están vinculados a los bancos y a capital transnacional de infame reputación y infames actividades. No hay otros medios. No hay fuera del País Vasco, en el caso de Gara, donde han conseguido a través de un sistema de accionariado popular construir otro tipo de cosa, ningún medio de comunicación relevante que no sea en última instancia propiedad de gente que tiene intereses diferentes a los de las mayorías sociales. A partir de ahí podemos hacer dos cosas. El enésimo proyecto de vamos a construir un periódico con accionariado popular, con tal, vamos a construir una televisión. Yo creo que ese trabajo, y lo digo, creo que con la legitimidad de haber organizado con otros compañeros la tuerca desde Telecá sin cobrar un duro, con unos niveles de precariedad enorme, creo que ese trabajo tiene que ser paralelo a la intervención en los grandes medios que son los que definen la esfera pública. Y lo repite por activa y por pasiva. La única libertad de expresión que él considera aceptable es aquella en la que los medios públicos están controlados por el poder público, por el Soviet Supremo. El resto de medios hay que eliminarlos, dice. Hacer desaparecer a los mercaderes de los medios de comunicación. La libertad de expresión será libertad de expresión cuando los medios de comunicación realmente respondan a intereses públicos. ¿Quién representa los intereses públicos? Las organizaciones sociales, la sociedad civil, y no siempre tenemos por qué estar de acuerdo con todas. Es decir, yo creo que eso garantiza la pluralidad y las diferentes administraciones estatales o subestatales. Pues aquí lo ven, este magnate de la comunicación es el nuevo jefe de Radio Televisión Española. Don Alberto, ¿qué le parece? Pues que no trabajaría con él, francamente, soy periodista, pero creo que en esas condiciones no se puede trabajar. Es decir, yo creo, francamente, en que los medios de comunicación pueden ser privados perfectamente. ¿Debe haber unos medios de comunicación públicos? Sí, también. ¿Por qué no? Pueden coexistir, como han coexistido hasta ahora. Pero esos mercaderes de la comunicación a los que se está refiriendo Pablo Iglesias, ciertamente son los editores, son los presidentes de los consejos de administración, pero influyen en la parte en la que el medio de comunicación es en sí un negocio, que lo es, pero no influye en la información es la que hay. Se puede tratar de una forma o de otra, podemos sesgarla más hacia un lado o hacia otro, ¿de acuerdo? Bueno, se puede tener una línea editorial. Se puede tener una Supongo que es respetable que otras efectivamente. personas opinen una cosa diferente a lo que yo opino, ¿no? Pero al final un medio de comunicación privado, me vais a permitir un poco la comparación, pero es como una tienda de frutas. Tú puedes elegir entre comprar peras o manzanas, a lo mejor no comprar las dos. Y evidentemente en muchos comprar casos en esa tienda o en otra. O compras en otra, efectivamente. Luego está el lector, el oyente y el televidente, que son los que eligen. Y al final ahí tenemos los niveles de audiencia. Es decir, que lo que dice Pablo Iglesias en respecto a que no se puede fiar de ningún medio de comunicación privado y que el único que puede existir es un medio de comunicación público, me parece una barbaridad y una aberración democráticas en sí mismas. Así de claro. Bueno, es la opinión de un estalinista, quiero decir, y tampoco varía mucho. La referencia histórica del estalinismo es eso. Quien tiene como, digamos, referencia el ejemplo que ha puesto en esas declaraciones, que no sé si están descontextualizadas, a Gara, que fue un medio que tituló, cuando Ortega fue liberado después de 500 y pico días de secuestro por parte de ETA, Ortega, o sea, vuelve a la cárcel, porque él sabéis que era funcionario de prisiones y tal, es absolutamente impresentable. Pero eso es en definitiva el resultado de su ideología. Ahora, esto la culpa no la tienen ellos, que están aprovechándose de una situación de privilegio que lo ha proporcionado el Partido Socialista. O sea, es inconcebible
que el que anunciase el tema de Radio Televisión Española a los candidatos fuera el ministro plenipotenciario sin cartera de este gobierno, que fue Pablo Iglesias, que cuando salió me parece que se está aprovechando, y tenemos que tener en cuenta que, si no me equivoco, son 10 consejeros los que tenemos, 5 Podemos, 4 del PSOE y uno del PNV, correcto. Eso significa que casi la mitad de los de la representación parlamentaria de los españoles está ausente. No está por primera vez, pero ha sido... Teóricamente, históricamente, el Consejo de Administración de RTV era reflejo del arco parlamentario. Por eso, pero siempre lo ha sido así. Siempre lo ha sido así. Ha sido muy bronco, hemos tenido muchas disputas y siempre ha sido, yo me acuerdo en la época de la transición, el primer elemento a cazar políticamente era el director general de Radio y Televisión. Primero Calviño, luego os acordáis de Pilar Miró, etcétera, etcétera. Pero siempre ha habido un consejo, bueno, siempre ha habido un consejo de administración, consejeros que han representado, digamos, un poco todo el arco parlamentario. A mí esta situación me parece, en pleno siglo XXI, me parece muy delirante. Bueno, yo lo que creo que hay que ver el origen de por qué ha sucedido esto. Es verdad que yo, por supuesto, que no comparto, a mí me parece que deben de haber muchos medios de comunicación, y además medios de comunicación que den la cara claramente, valga la redundancia, de cuál es su línea editorial para que cada cual elija. Así de sencillo. Muchos medios, mucha pluralidad y mucha independencia para los periodistas. Y luego una televisión pública, que es el caso. Estamos hablando de un tema, un consejo que va a durar 6-7 meses. Pero, ¿cuál es el origen de esto? El origen de esto es la espantada de Ciudadanos. Es que eso de que va a durar 6-7 meses, veremos, porque teóricamente el mandato de los consejeros es por 6 años. No, pero es un tema provisional. Porque usted me dirá que si cambia el gobierno cambiaría, no necesariamente habría que hacerlo con un decretazo. Javier, este consejo no es para terminar la legislatura, es que aquí pasó lo siguiente. Eso dicen, que es provisional, pero nos lo creemos. Aquí pasó lo siguiente, había un acuerdo para la composición y ir avanzando en cómo se hacía la composición del Consejo. Hay un voto de censura y el Partido Popular, legítimamente, se enfada, que es el único que se puede enfadar, porque hemos echado, decir, claro, bien. Y cuando Ciudadanos, que esto lo hace mucho, ve que allí puede sacar más tajada, cambia de opinión, que hay que decir las cositas claras, cambia de opinión, la oportunidad naranja, y dice, ahora me voy con el Partido Popular. Y el Partido Popular pica. Otra vez pica el PSOE, digo, Andalucía, digo, yo tengo ya muchas canas, ¿no?, para reprimirme, ¿no? Y rompe Ciudadanos el pacto que había. ¿Qué ocurre? Que el gobierno actúa con un decreto que nos puede gustar más o menos, pero que es el mismo decreto que ya utilizó Mariano Rajoy, esto es la verdad, ¿no? Y no podemos ocultar la verdad de lo que pasa. Lo que pasa es que Pedro Sánchez es presidente del gobierno sin ganar unas elecciones y sin tener mayoría en el Congreso de los Diputados. Y es presidente del gobierno como consecuencia de unos apoyos en la Cámara. Y esos apoyos, no nos rasguemos las vestiduras, se van a ir reflejando en la factura que le pasa. En este caso, en el Consejo, pero no es factura, es que es natural. Es que ha habido unas fuerzas políticas, fundamentalmente el PNV y Podemos, que han votado a favor de que Pedro Sánchez sea presidente. Y hay que ser muy iluso para no entender que estas cosas, hay cosas, en este sentido, en este caso ha sido Radio Televisión Española, que hay que pactarlas y negociarlas. Y llegarán los presupuestos del 19 y habrá que pactar mucho y negociar mucho. Y va a ser así hasta que se convoquen nuevas elecciones. Y es mejor que nos vayamos acostumbrando. Yo en primer lugar, 7 de julio, viva San Fermín, ¿no? No hemos dicho nada de San Fermín hoy. También es verdad, viva San Fermín. No hemos dicho nada de San Fermín hoy. Bueno, 7 de julio 2018. Un discurso como este no se puede concebir. O sea, que estemos en manos de un grupo cuya visión es absolutamente marxista, estalinista, trotskista, ista, es inaceptable. O sea, no podrías pensar hace unos años, hace 10 años, 15 años, que llegaríamos a tener a un Podemos controlando Radio Televisión Española,
habiendo hecho las declaraciones, que habéis hecho un trabajo magnífico, porque no son medios, no todas las declaraciones que hacéis son medios importantes, o sea, que esto ha sido una búsqueda importante. Bueno, tener al frente a alguien que piensa como piensa este señor. Ojo, esto es muy grave, esto es muy serio, esto es peligrosísimo, peligrosísimo. Pero yo coincido contigo. ¿Y por qué sorpresas? ¿Es que a alguien se le escapaba que había compromisos? ¿Es que a alguien se le escapaba que el Partido Popular, cuando le pidió el voto a PNV, no había compromisos? Si es que esa es la burla de la política. Esa es lo realmente la parte negra del agujero negro de la política. Es que el Partido Popular no habría firmado compromisos con el PNV. Por Dios, los había firmado. Y si tenía que haberlos firmado para Radio Televisión Española, los hubiera firmado también, como ha hecho el Partido Socialista. Ese es el gran problema. Pero no solamente para Radio Televisión Española, que nos escandaliza, y nos escandaliza que un señor como Podemos esté, pero ¿y el Consejo General del Poder Judicial? ¿Y el Tribunal Supremo? ¿Y la Fiscalía General del Estado? ¿Y el Constitucional? ¿Y tal? ¿Y cual? ¿Y el otro? Pero bueno, pero si es que esa es la realidad. Hombre, peligrosísimo Radio Televisión, pero más peligroso el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Constitucional o la Fiscalía General del Estado. Pues espere usted y no corra, ya. No, es que, cosas veremos. Es que esto es lo que no ha querido cambiar nadie, ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni lo quiere cambiar absolutamente nadie. Y mentira, porque como bien apuntas, Ciudadanos se despierta por la mañana siendo naranja y termina siendo limón por la noche, o sea, que le da igual carne, pescado, que le trae absolutamente sin cuidado todo. Apoya al PSOE en Andalucía, apoya al Partido Popular en Rioja, en Murcia y en Castilla y León, le importa todo, porque además es que está muy cómodo haciendo eso. Su papel es estar ahí, estar ahí, es ser lobby, ser fuerza de presión. Pero, señores, esto es un escándalo, pero es que el escándalo es mucho más gordo a nivel de instituciones importantísimas para esta nación, importantísimas. ¿Quién lo ha querido cambiar? ¿Quién ha hecho por cambiar la designación del Consejo General del Poder Judicial, del Supremo Constitucional, Fiscalías, Radio Televisión Española, Radio Nacional? ¿Quién lo ha hecho? Nadie, ningún partido, todos bien comodísimos. ¿Quién ha hecho? Nos hemos dado cuenta en estas últimas, nos hemos visto, y tú que eres vosotros que sois de la profesión, y yo que no lo soy, joder, periodistas y compañeros vuestros, forofos de la política autonómica, forofos de la descentralización, concho, y ahora les oyes en las radios, en las televisiones, envueltos en la bandera del centralismo, todos, no, las autonomías, ¡qué desastre! Coño, si es que era una cosa evidente, cuando tú le haces a un señor presidente de una autonomía, ¿qué es el objetivo de ese presidente? Pues ser autónomo, y cuanto más autónomo, mejor hace su trabajo, menos autónomo, peor hace su trabajo. Por lo tanto, el escándalo, lo que ahora nos preocupa, lo que ahora vemos, lo que ahora nos inquieta, oiga, mire usted, lo siento mucho, esto se piensa antes. Esto se mira antes. Es que cuando en el 78 nos pusimos a votar la Constitución, los que votasteis sí a la Constitución, que yo voté no a la Constitución, así de claro, ponía que España es una nación de nacionalidades. Mire usted, yo que estaba en tercero de Derecho, aquello no había Dios que lo entendiera. Era una cuestión del caso, del método. O sea, ¿cómo puedes meter, primero, dentro del término definido, la definición? Dentro de la definición, el término definido. Y segundo, nación de nacionalidades. Mire usted, es que esto ya no da. Esto ya no da. Cuando te leías la Constitución, que a mí me pilló la Constitución en tercero o cuarto de carrera, no me acuerdo, las contradicciones de los profesores, a mí usted, pues mire, pues porque es así, porque se ha votado. Pero oiga, mire usted, ¿me puede decir usted cómo es el artículo, el título tal con el título cual? ¿Cómo se come esto? Dígame usted. Pero es que pasa una cosa. Pedro Sánchez es presidente porque ha querido a Rajoy. Totalmente de acuerdo. 5 veces. Señor Rajoy, dimita y ya ha terminado esto. 5 veces. Y 8 horas en un restaurante. Y no hubo forma. Pero es que, hablando del 78 como... Lo restaurante me pareció gracioso, Sí. Era lo mejor que podía hacer. Sí, sinceramente, poneros en su caso. No tenía nada mejor que hacer esa tarde. Poneros en su caso. Tanta crítica, tanta verdad. ¿Qué puñetas haces allí? Que aparte que te den bofetas estas televisiones, para estaba cantado. Por lo menos me tomo unas copas. Escuché mucho... una persona que creo que no es dudosa en lo que opinaba de la unidad de España y lo que opina. Yo siempre, que he sido un discípulo de él, de Alfonso Guerra, siempre decía, qué pena que la derecha española,
en la redacción de la Constitución no hubiese dejado a Herrero de Miñón acordar con nosotros lo que había que acordar, porque ahí se le dio muchísima fuerza a los partidos nacionalistas. Esto fue así. Pero esto dicho, es obvio. Entonces, Herrero de Miñón era de la misma opinión, lo mismo que Abril Martorell, Alfonso Guerra, ahí había personas razonables que querían hacer pero como había que buscar apoyo a la Constitución y ya se veía que iba a haber una parte de la derecha, no toda, por cierto, pero una parte de la derecha que no iba a votar la Constitución, había que sacar la Constitución. Y ahí fueron las cesiones que, efectivamente, es decir, aquí viene un partido nacionalista, me da lo mismo el PNV, que Convergencia antes, que Esquerra Republicana, que te saca 5 diputados y se ha hecho el dueño del Parlamento. Sí, sí, sí. Esto es así. ¿Pero quién lo quiere cambiar? ¿Quién lo ha cambiado? ¿Quién lo quiere cambiar? No, no lo hemos cambiado. No lo hemos cambiado. Entonces aguantar. No, aguantar. pero porque una vez nos ha venido bien a unos y otra vez nos ha venido bien a otros. Sana con gusto, no pica. Claro. Sí, pero estamos en el 2018 y quien ha protestado mucho por todas esas instituciones que la copaban determinados partidos políticos, que es Podemos, o sea, que decir que han protestado por esa organización, digamos, de alguna manera, ahora llegan ellos a tener un poquito de poder institucional a nivel estatal y hacen algo que es bastante reprobable, a mí me parece bastante reprobable. En cualquier caso, vamos a ver lo que ocurre, no sabemos exactamente cómo van a desarrollar, digamos, este periodo de interregno, estos meses que dicen. Vamos a ver cómo aterriza el nuevo director general de Radio y Televisión y vamos a ver si, perdón, vamos a ver si hay un cambio, digamos, un poco en la percepción que se tiene en la televisión. En cualquier caso, tenemos ejemplos muy evidentes, muy cotidianos de televisiones, como la recurrente de TV3, etcétera, 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 que son absolutamente lamentables. Y la televisión nacional, la televisión española, que tiene que dar amparo, digamos, a todo el territorio, tendría que ser o sea, no tendría que estar, digamos, en la permanente batalla política, sino tendría que ser algo que esté que fuera por encima de los partidos políticos, pero que es una cosa absolutamente imposible. Eso, pero nunca se ha conseguido. Nunca, ni se conseguirá probablemente. Mira que se ha debatido acerca de ello. Pero hay unos profesionales magníficos y luego la criticamos mucho, se critica en esta última etapa de gobierno del Partido Popular, se la critica mucho, pero hay muchísimos ciudadanos que la siguen permanentemente. En los informativos, siguen siendo líderes en sus sectores, hay grandes aciertos y grandes defectos, lógicamente, porque es que también hay que pensar que los profesionales también algunas veces, los profesionales del periodismo, se equivocan en alguna ocasión. Pero los profesionales hacen lo que pueden, pero lo que falla es el modelo. No hay un poder político que establezca cuál debe ser el modelo de radiotelevisión pública que queremos tener en España. Eso llevan 40 años debatiéndolo y nunca se ha conseguido. Sobre todo si se está en las trincheras y no hay un terreno intermedio, es decir, si se permanece en las trincheras, como este país nos suele gustar, permanecer en las trincheras. Hubo un avance con Zapatero. Hubo un avance, ¿sí? Pero que no se llegó a concretar en absoluto. No se consolidó. Y el auténtico modelo no está definido. En un momento determinado se toma una decisión de retirar la publicidad de Televisión Española de un modo absolutamente peregrino. Se toma esa decisión, en el fondo, más para favorecer a exdirectivos de Televisión Española que se van a ir a televisiones privadas que por el auténtico interés de la corporación RTV. Pero hay que dar un repasito por todas, las autonómicas también. Es que eso iba a decir, es que claro, no, por supuesto, estamos hablando de televisiones públicas en general. Debería haber un modelo de cuál debe ser la televisión pública. Aquí en Madrid, con lo de Telemadrid, nos está costando nuestro trabajito, porque, en fin, inclusive habiendo perdido y habiendo una resolución del Tribunal Constitucional para la composición del Consejo, porque entre Ciudadanos y el Partido Popular vetaron la presencia de UGT y de organizaciones sindicales y empresariales en un momento, y eso se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y, bueno, sigue bloqueado este asunto, ¿no? Porque... Bueno, yo tampoco entiendo que hace un sindicato en un consejo de administración de una televisión pública. Bueno, porque es lo que los trabajadores han demandado de la televisión. Es decir, yo creo, vamos a ver, en el modelo de gestión pública, dígase televisión, dígase empresas públicas de servicios, etcétera, lo mejor que podríamos hacer es que
la representación legal, no dos amigos que vengan, pero la representación legal de los trabajadores sean copartícipes de las decisiones. Y yo... Estás hablando de los profesionales, en este caso de las televisiones, de los profesionales. Los profesionales. ¿Por qué? Yo, mi plaza de trabajo está en el Hospital Gregorio Marañón, hace 40 años, hizo el mes pasado, ¿no? El Gregorio Marañón siempre fue una empresa pública, desde que era Francisco Franco, como recordaréis, ¿no? Y en el Consejo de Administración siempre, desde la Diputación, no estaban, yo que estaba en UGT era clandestino, ¿no? Pero los vocales sindicales, que entonces se llamaban, estaban representados en el Consejo de Administración. Y luego los sindicatos estuvimos representados en el Consejo de Administración. ¿Qué sucedía con eso? Que yo creo que en la conflictividad laboral, en la implantación de nuevos planes, era más fácil explicárselo a los trabajadores y ser copartícipes. Por eso me parece que es importante. Estás confundiendo una cosa muy importante. Has hecho un matiz fundamental. Esta situación de que el trabajador participe en la decisión de la empresa, tú bien lo has dicho, esto no es nuevo, esto no es de la democracia, esto no viene como ahora. Pablo Iglesias está muy contento porque el servicio de salud español es buenísimo, pero esto ya viene de antes, ya viene de mucho antes. Yo soy testigo. No, puedes decir cuándo viene, del franquismo. Del régimen de Francisco Franco Bamonde. Claro. Pero es que has hecho una matización. Era el representante de los trabajadores. De los trabajadores, ya más recordarás, que eran por gremio. Sí. No era por partido. Decidía por gremio. Es decir, los celadores decidían y tenían un representante de los celadores, que no era de partido, sino de los celadores. No, pero los anestesistas, los enfermeros... No, pero los sindicatos están estructurados igual, pero son sindicatos de clase. La diferencia es que es sindicato de clase. No voy a discutir, lo que quiero decir, el matiz es, una cosa es que el trabajador, y para mí es absolutamente no lícito, necesario, porque el mejor activo de una compañía es su trabajador. A mí el término este del pasivo laboral me toca las narices 100.000 veces, porque el mejor activo que tiene una compañía es el trabajador. Pero no el trabajador de una actividad o una clase política o un sindicato o un color determinado. Ahí es cuando yo creo que se confunde. Si en Radio Televisión Española tuviéramos representación de lo que son los periodistas, los redactores, los cámaras, los no sé qué, los no sé cuántos, todos los que están involucrados, sin afectación, sino interés puramente de su gremio, representando obviamente los intereses de los que tienen, los que están detrás de las cámaras, los que están maquillados. UGT de Radio Televisión Española, la CSIC de Radio Televisión Española. Pero eso es de clase política. Eso es de clase política. Lo que no quiere es que haya representación sindical organizada. De clase. No, organizada. No, de clase. No, de clase no. Así lo porque ahí sí. Oye, así lo dice UGT. Es que no, claro, pero es que hay sindicatos de clase, pero hay otros sindicatos que no. La CSIC. UGT dice que es sindicato de clase. No, sí, nosotros somos, y me doy por aludido. Nosotros somos sindicato de clase, pero la CSIC no. La CSIC no. Lo único que se declara como no sindicato de clase es el CSIC. Los demás son sindicatos de clase. De todas formas, si me permitís los dos, creo que estáis hablando de dos cosas distintas y que se complementan. Por un lado sería la representación del Consejo de Administración y luego por otro sería el Consejo de Redacción. Sí, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y ese Consejo de Redacción también sería importante para analizar, para no controlar, pero sí para mejorar los contenidos que se estuvieran emitiendo. Española, ambos consejos están terriblemente politizados. Eso es lo que no debe ser en estos casos. Eso es lo que nuestro amigo Pablo Iglesias seguramente se debería preocupar en vez de si le han tratado mal los medios de comunicación privados o no. Y además, este señor le debe estar, a donde hoy está, a los medios de comunicación privados. Ojo, si este señor, y usted y yo sabemos muy bien de lo que estamos hablando, don Javier, porque yo he estado con este señor y con este señor debatiendo, si este señor no se hubiera dado acceso precisamente a un medio de supuestamente la derecha española, este señor no se come un turrón, no se come una rosca. Sabes que hay un dicho que dice que hablen de mí aunque sea mal. Vale, y si no hubiera sido doña Soraya, esa que aparecía en la foto hace un minuto ahí,
la que le hubiera dado acceso y hubiera permitido todo lo que ha permitido a este señor no se come un torrao, ¿eh? O sea, que no hable tanto de los medios privados, porque este está donde está, ya ha llegado a donde ha llegado, por hacer los medios privados. Es verdad, es el resultado de porque una ventana tan formidable como la televisión. Porque entendieron que con eso minaban al PSOE. Pero es que son muy listos. Y eso, lo que ha pasado es que a raíz de eso ha salido Ciudadanos y se han minado por, no lo voy a negar, por una parte al PSOE, pero al Partido Popular también se ha llevado lo suyo. Sí. Y ahora nos encontramos que en una democracia con alternancia, derechas, izquierdas, con algunos otros partidos, nos encontramos de que aquí, en este país, ya se han terminado las mayorías absolutas. Y tenemos que empezar a saber a convivir. Y vamos a ver qué es lo que empieza ahora. Efectivamente. Que no lo tenemos demasiado claro todavía. Pero bueno, ya lo saben, hay nueva composición en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que consiguió sacarla adelante Pedro Sánchez gracias a hacer concesiones a los separatistas catalanes. Para obtener el voto del PDeCAT y de Esquerra Republicana, pues tuvo que prometer cosas relacionadas con la entrevista que el próximo lunes el presidente Sánchez va a mantener con Quim Torra. Justamente de la deriva soberanista que se está viendo en Cataluña, vamos a hablar de inmediato.